mejor? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, a mí me habían dicho que todos los que fueron a pelear a Malvinas eran unos chicos llenos de miedo. Así que yo me puse a pensar hace mucho tiempo atrás y dije que si alguna persona, cualquier persona, es capaz de ponerse de pie, a pesar de las condiciones en las que se encuentre, y enfrentar a uno de los ejércitos más criminales y asesinos del mundo, como es el ejército del Reino Unido de Inglaterra e Irlanda del Norte, para mí era un héroe de la patria, no un chico, menos un chico lleno de miedo. Por lo tanto, entendía que había una historia que no me la estaban contando. Estaba cansado de ver los videos que recordaban la gesta de Malvinas, con nuestros soldados en los pozos, llenos de frío y de hambre, siempre en la derrota, nunca en la victoria, nunca de pie enfrentando a Inglaterra, que es lo que ocurrió. Y ocurrió por tierra, por aire y por mar. Entonces yo me dije que todos aquellos que pelearon en Malvinas, por tierra, por aire y por mar, son héroes de mi patria. Y esa es la historia que yo quise ir a averiguar, a ver qué pasaba. Pero antes de seguir, yo necesito que hablemos todos más o menos el mismo idioma. Los de atrás no ven el mapa, no se ve ya, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno, les hago una pregunta fácil, es para que todos hablemos lo mismo y después sigo. Si yo les pregunto, necesito que respondan rápido. ¿Las Malvinas están al norte o al sur de la Argentina? ¿Ustedes qué responden? Al sur. Al sur. Tienen todos un 0. Bien. Yo también dije al sur la primera vez que lo respondí. Pero eso ocurre, así que tranquilo nomás que estamos bien, ¿eh? Me sacó una bola así. Estamos bien. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza, por distintas razones que no podemos estudiar y está estudiado, la Argentina va de La Quiaca a Ushuaia. Por lo tanto, las Malvinas están al sur de la Argentina. De hecho, hay un disco, una playlist, ¿no?, que dice de La Quiaca a Ushuaia, que es de León Gieco, de Ushuaia a La Quiaca. Pero la Argentina no va de La Quiaca a Ushuaia. La Argentina va de La Quiaca al último rincón del Polo Sur. La Argentina no está en el continente sudamericano. Si alguien le dice Argentina está en América del Sur, error. Argentina es bicontinental. Está tanto en América del Sur como en el continente antártico. Por lo tanto, pueden hacerlo en Google Maps. Yo traje un hilo, pero no lo van a ver. Pero bueno, se los muestro sin mostrarles. Si ustedes marcan la distancia que hay de La Quiaca en Jujuy a Ushuaia, se van a dar cuenta que es la misma distancia y en Google Maps les da 200 kilómetros de diferencia. Desde Ushuaia a la parte central, acá lo vamos a decir a la parte final de nuestro mapa, en el continente antártico. Es decir, la Argentina mide el doble de lo que nosotros teníamos pensado. Pero eso no es nada. Nosotros siempre dijimos, bueno, vemos el mapa y decimos, sí, la Argentina, de la cordillera de los Andes hasta el mar. Hasta hace algunos años, y no muchos años, la Argentina iba de la cordillera de los Andes hasta las 200 millas. Pueden buscar en internet, convertir milla a kilómetro, lo que pasa que es una medida de la ONU, te lo marca en milla, ¿eh? Hasta las 200 millas, después se pueden acercar a ver, es una línea de puntos. Pero durante 2 décadas, escuchen, 20 años, todos los gobiernos que pasaron esos 20 años pusieron la guita igual. Digo para ir pensando algunas cosas. Una comisión se encargó de estudiar el lecho y el subsuelo del mar argentino. ¿Por qué? Porque la ONU dijo, si un país es capaz de demostrar que el subsuelo marino se extiende más allá de las 200 millas, le vamos a permitir que sean soberanos hasta las 350. Entonces, ese estudio es muy costoso, llevó 20 años, pero la Argentina hizo todas las presentaciones que correspondían en la ONU, y entre el 2016 y el 2017, la ONU dijo que teníamos razón. Dijo, ustedes tienen razón.
le llevó a la ONU varios años de estudiar lo que nosotros habíamos estudiado. No es poca cosa, porque la Argentina va hasta las 350 millas. ¿Pero qué dijo la ONU? Porque las 350 millas de mar incluyen las Islas Malvinas y las islas adyacentes, e incluye la Antártida. Entonces la ONU dijo, miren, ustedes tienen razón, pero vamos a dejar en suspenso, y utilizó esa palabra, toda una zona que es un gran círculo alrededor de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Dice, porque ustedes están en conflicto. Entonces la República Argentina dijo, entonces no son inglesas como dice Inglaterra, estamos en conflicto. Sí, claro. Tomamos nota de eso, ¿no? 2016-2017. Y dice la ONU, y tampoco vamos a dejar en suspenso la Antártida, porque está regida por el Tratado Antártico. Síntesis fácil. El Tratado Antártico, década del 60, la Argentina dice, tenemos un problema, Inglaterra se quiere quedar con toda esta zona, hagamos un tratado, que nadie pueda adjudicarse la Antártida. Son más de 7 países que dijimos, se pueden hacer estudios, pero nadie puede ejercer soberanía plena sobre la Antártida Argentina. La Argentina es el primer país que ocupa la Antártida, el país con mayor presencia en la Antártida, el país con más cantidad de militares y civiles en la Antártida, pero además, desde el día 0, y ustedes pueden entrar en la página de Cancillería de la Nación, sea el gobierno que sea, las primeras 2 líneas ponen Cancillería de la Nación, Antártida, y dice, la Argentina reivindica como propia la Antártida Argentina. Punto y aparte. Hay un tratado, el tratado vence en 20 años. Pero si las Malvinas no están al sur y están en el centro de la Argentina, porque el corazón de la Argentina es Tierra del Fuego, no es Buenos Aires. Porque esta es la Argentina. Entonces, las Malvinas, dice Inglaterra, y nosotros lo sabemos, es la llave para el dominio y el control de la Antártida. En el año 2008 ellos acuñaron una moneda. ¿Qué acuñaron? Imprimieron monedas con el dibujo de nuestra Antártida y le pusieron, en inglés, yo se lo digo en castellano porque el inglés no me sale bien, Tierras de la Reina Isabel. Así llaman a la Antártida. Pero además, quien tiene el control de las Islas Malvinas tiene el control del paso interoceánico entre el mar Atlántico y el Pacífico. Es como una aduana. Pero además, nosotros sabemos, y ahora vamos a profundizar un poco, que en 4 horas, Inglaterra desde Malvinas tiene la capacidad militar para partir la Argentina continental de América del Sur sobre el sur de Buenos Aires en 2. Y esa es una hipótesis de conflicto real, que lo vamos a ir desandando un poquito aquí en la charla. Yo tengo acá para no olvidarme los puntos. Así que escribí un libro en la búsqueda de las historias de heroísmo. Yo quería conocer los hechos de heroísmo de los entrerrianos en Malvinas. Y ese es el libro que aquí le estoy presentando. Nosotros decimos, los patriotas decimos, que Argentina recuperó las Islas Malvinas para su soberanía el 2 de abril del año 1982. Nosotros no invadimos nada, recuperamos para nuestra soberanía. Y ejercimos soberanía plena hasta el día 14 de junio del año 1982, 72-74 días, cuando Inglaterra nos volvió a invadir y se quedó con las Malvinas. Porque es lo que ocurrió. No, pero siempre nos dijeron, a mí por lo menos, yo que nací en el 83, viste, después de la guerra, me dijeron que no era así, que Argentina había invadido. Entonces, empezando a estudiar un poco, advierto que el mismo 14 de junio inicia un proceso que en la Argentina llamamos desmalvinización. ¿Por qué el mismo 14 de junio? Porque estaban llegando los combatientes de Malvinas y el periodista, está en YouTube, lo pueden buscar, el periodista de ATC de ese momento le dice, acá llegan los excombatientes. La palabra ex
hasta el día de hoy es un problema para todos. Imagínense a alguien que viene de la guerra y que ya no peleas más. Excombatiente. Pero además inicia todo un proceso que sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? Y acá entramos en cuestiones sumamente polémicas, pero que hay que charlar. Dice Inglaterra, hay que quitarles a los argentinos, y utilizan esta palabra, el remesón patriótico, que significó conocer la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Saben lo que a mí me habían dicho? Que cuando Galtieri, que en ese momento estaba al frente de la Junta Militar, da el discurso en la Plaza de Mayo, la gente lo fue a aplaudir. Los que dicen eso no tienen YouTube. Así que yo los invito a que busquen en YouTube el discurso de Galtieri del año 1982. ¿Y qué van a ver? Van a ver que Galtieri, cada vez que dice yo, el presidente de los argentinos, la gente silba y putea. Y cada vez que dice el hidalgo pueblo argentino, le presentaremos batalla, hay una ovación. Y eso está perfectamente marcado y no nos pueden dejar mentir. Cuando yo iba a la escuela no había YouTube y hoy sí. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino hizo una clara distinción entre lo que era el gobierno de facto de ese momento y sus consecuencias y sus políticas y lo que es la causa nacional de Malvinas, que tiene más de 200 años. ¿Qué dicen muchos veteranos? A mí no me envió la Junta Militar a Malvinas, a mí me envió el pueblo argentino. Entonces ahí nos cambia la historia. Cuando incorporamos al pueblo argentino como protagonista de la historia, y va a propósito del día de hoy, de la jornada y el sentido, todo cambia. Entonces había que quitarlo a la Argentina. Ustedes saben, en Entre Ríos, yo averigüé, no hubo casi una plaza que no haya habido gente. No hubo las casas sacaban las banderas. No hay casi un pueblo en Entre Ríos que no tenga al menos una placa, los pueblos más chicos, de campo, del interior, al menos una placa que reivindique el heroísmo de sus héroes. Que alguien diga que no. Por eso es polémica esta discusión. Y porque tiene que ver con problemas actuales. Pero bueno, el proceso de desmalvinización. Llegaron los combatientes, los ya veteranos de guerra, y lo primero que hizo la Junta Militar fue tapar los colectivos para que la gente no los vea. Los encerraron. Les dijeron que de Malvinas no podían hablar. Les echaron la culpa de la derrota. Pero además, ese proceso desmalvinizador estuvo acompañado de muchos andamiajes culturales. Se publica ese año, y yo les digo, un libro que se empieza a escribir cuando todavía había entrerrianos prisioneros de guerra. Se publica ese año un libro que se llama Los chicos de la guerra. Por eso le decimos chico, es por ese libro. Juan Korn lo escribió. Hoy cantamos de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, y lo decimos con orgullo y amor, pero en el fondo sabemos que viene del título de ese libro. Hay una película que se llama Los chicos de la guerra. Mírenla, es indignante. Siempre perdemos. Los nuestros son todos chiquititos y asustados, los ingleses son enormes y buenos tipos. Claro. Pero no solamente eso. Alejandro Lerner, que a mí, usted no sé, algunos capaz que lo conocen, tiene una canción última con Roger King, que era de él, le digo porque también está en YouTube. Tenía una canción que hablaba de Malvinas y que decía que no se sabían atar las botas. ¿Ustedes saben atarse las zapatillas? Por supuesto. Imagínense un tipo que va a la guerra, que tiene 18, 19 años. ¿Cómo no va a saber atarse? ¿Por qué? Los chicos de la guerra. Pero además, a lo largo del tiempo, esto fue repetido hasta el hartazgo, ¿no? A lo largo del tiempo hubo películas más modernas como Iluminados por el Fuego, donde nunca se lo ve a Inglaterra, siempre los nuestros en la derrota, no se ve un solo inglés, no se ve ni una bala argentina. No es que yo sea guerrerista, pero siempre son ellos los que van al frente. ¿Cómo es? Ese proceso de desmalvinización tiene un punto muy alto y unas consecuencias tremendas para nuestro país.
lo inicia Raúl Alfonsín y lo termina firmando Menem con Cavallo, para que vean que estamos, ¿viste? Los acuerdos de Madrid. En el año 90 hay dos acuerdos, Madrid 1 y Madrid 2, eso está vigente hasta el día de hoy. ¿Qué dijimos nosotros en Madrid? Y eso es considerado la rendición de la Argentina. Le dijimos y acordamos con Inglaterra que en ninguna instancia diplomática nosotros íbamos a poner en discusión la soberanía sobre Malvinas. Eso se llama paraguas de soberanía. Umbrella, dijo Menem cuando salió de la reunión. Umbrella de soberanía. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar a alguien que dice el camino es diplomático, pero no dice que hay que derogar los acuerdos de Madrid, de entrada nos están mintiendo. Para prestar atención. El segundo acuerdo de Madrid, que fue firmado ese mismo año, establece un poder de policía del ejército de Inglaterra contra el ejército argentino. Y aunque no lo crean, cada movimiento que hacemos de soldados argentinos por más de 500 hombres, o comprar una sola bala, nosotros tenemos que avisarle a Inglaterra con 24 días de anticipación. Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Pero además, acordamos sobre diciembre de ese año, se llama Ley de Garantías a las Inversiones Británicas. Les dijimos que ellos podían invertir en nuestro país como si fueran un país amigo. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra que tenía la isla Malvinas? Dijo, bueno, lo primero que hicieron son acreedores de nuestra deuda externa, invirtieron en todas las empresas de medicamentos de nuestro país, exportan y explotan nuestros recursos como la minera, la lumbrera, y vamos a profundizar en cosas peores. Hay una empresa que se llama Pan American Energy, que el 40% le pertenece a un hombre que se llama Bulgeroni. Si lo anotan hoy lo van a ver al lado de varios candidatos presidenciales. Tiene el 40% de Pan American. Hay un porcentaje pequeño que tiene una empresa estatal china y el otro gran porcentaje le pertenece a la British Petroleum. La British Petroleum es la petrolera que, lo digo con mis palabras, que fabrica la nafta que utiliza el ejército de Inglaterra. Es decir, extraen el petróleo de nuestro territorio, lo transforman en nafta y se los inyecta a sus tanques y a sus aviones en Malvinas. Pan American Energy perdón, es la tercera extractora de petróleo de nuestro país. Se va complicando, ¿viste? Tenemos unos problemas graves. Pero además, y esto para mí también me preocupa mucho, en los últimos años, Inglaterra transformó Malvinas en una base militar. Tienen aviones, tienen tanque, tienen bala, tiene todo lo que necesita. Una base militar de la OTAN. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el censo de ellos, para ver el censo, miren, si ustedes tienen Twitter, pueden seguir al gobierno de la Falkland y cada tanto publican cosas. No le escriban nada en contra si no quieren que los bloqueen. Pues les bloquean en 30 segundos. Pero si ustedes juegan de callado, pueden leer un montón de información que es parte de lo que obtenemos para poder estudiar. Porque no es que tenemos, ¿de dónde vamos a sacar? Más o menos, el último censo nos da que en cada una de las islas hay entre 400 y 420 kelpers contra 1200 y 1500 agregados militares. En estos días hemos escuchado, en realidad no lo escuchamos después, hay una señora de apellido Mondino que es asesora del candidato a presidente Javier Milei, que en el diario El Telégrafo de Inglaterra dijo que hay que respetar la voluntad de los kelpers. Eso es un problema, eso se llama autodeterminación. Cualquiera lo podría pensar, pero ocurre que la ONU hace ya más de 20 años dijo que no aplica la autodeterminación en Malvinas porque los kelpers es una sociedad implantada
¿Qué implantada? En 1833 trajeron 4 o 5 barcos llenos de gente y los pusieron ahí. No son nativos de las Malvinas. Por lo tanto, la autodeterminación no va. Y además la Constitución argentina dice que nosotros vamos a seguir peleando y reivindicando la soberanía en Malvinas. Así que desde el plano ya está en contra de los tratados internacionales y de la Constitución argentina. Digo para escuchar las cosas que se dicen. Este proceso de desmalvinización llevó al suicidio a más de 600 combatientes argentinos. En Malvinas cayeron 649. De los 649, 323 cayeron en el Belgrano. El Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión, por orden de Margaret Thatcher, un submarino nuclear, los bombardea, no con bombas nucleares, pero los bombardea, estaban durmiendo a esa hora. Cayeron 323. Así que la mitad de nuestros caídos son del Belgrano. Por eso cuando escuchamos a alguien que dice que Margaret Thatcher está todo bien, tenemos que escuchar porque mató a los nuestros. ¿Quién dice eso? ¿Alguien lo dijo? Sí. Lo dijo Milei, lo dicen distintos candidatos. No es el único. ¿Sí? Lo ha dicho la Burdi también. Por lo tanto, tenemos varios problemas. En el último tiempo, y esto también es importante, cuando era Malcorra, estaba en el cargo, llegan a un acuerdo con un hombre, tiene el nombre, Malcorra Duncan y Fondadori Duncan, son argentinos e ingleses. ¿Qué acordamos con ellos? Año 2016-2017. Porque en Malvinas tienen un problema, que no le da la nafta, literal, para cruzar con los aviones. Entonces, o se abastecen en Uruguay, o se abastecen en Chile, pero les sale más caro, porque hay una distancia que es muy importante. Por lo tanto, querían poder parar sus aviones en algún lugar de la Argentina y llegar a Malvinas. Ese es el acuerdo. Recientemente fue dado de baja ese acuerdo. Nunca llegaron, porque fue una resistencia muy grande de la gente, de quienes estamos en estos temas, los denunciamos como pudimos. Y bueno, finalmente se dio de baja ese acuerdo. Pero eso existió también. Y otro aspecto de la desmalvinización que también es muy importante es que ellos compraron tierras. Si ustedes se ponen a ver quiénes son los dueños de las tierras en todos los márgenes de la Argentina, van a encontrar yanqui, van a encontrar suizo, italiano, pero principalmente van a encontrar ingleses. Y entre los ingleses está Lewis. ¿Quién era John Lewis? John Lewis era el presidente del Tottenham de Inglaterra, un club de fútbol. Yo lo digo con mi palabra, tenía más o menos 2.000 millones de dólares y en muy poco tiempo, se habla de meses, pasó de 2.000 a 7.000, por lo menos para dar una idea, no tengo la certeza. Inmediatamente se transforma en Sir inglés, es decir, un caballero de la reina, y le dicen usted a vivir a la Argentina. Nosotros sabemos, y pueden buscarlo en Google porque lo van a encontrar, así que nadie puede decir que no, que en la zona de sus tierras, si tendría el mapa más grande se lo mostraría, pueden buscar con el mapa. Lewis tiene una pista de aterrizaje, y esto está comprobado, es exactamente el mismo tamaño que la pista Jorge Newbery de Buenos Aires. Es decir, es una pista que puede albergar aviones de gran porte. ¿Y eso qué significa? Que en 4 horas, por eso la hipótesis, si un Sir inglés tiene una pista de aterrizaje de esa característica, que no es solamente para sus aviones, lo que decía hoy al principio, existe y es una hipótesis real. Eso es el proceso de desmalvinización. Pero vamos a complicarlo un poco más, ya que estamos. Nosotros sabemos que estamos en un mundo que parece, por lo menos por estudiarlo, por conocer, que puede ir a una guerra, ¿no? Está la invasión de Rusia en Ucrania, la intervención de la OTAN en Ucrania. Tuve que incorporar esto porque no estaba, pero hace 2 días lo estamos viendo, lo que ocurre entre Palestina e Israel, y en distintos lugares del mundo hay focos de conflicto. Nosotros sabemos que hay una gran disputa mundial entre Estados Unidos y China,
¿Bien? Es decir, hay hipótesis que dicen este mundo va a la guerra porque se están preparando, todos ellos se están preparando, así que si se están preparando, al menos. Y nosotros tenemos una base militar de la OTAN en Malvinas. Y además tenemos una base china en Neuquén. Y además tenemos la intención de colocar radares de seguimiento de misiles en Tierra del Fuego. Por lo tanto, tenemos unos problemas importantísimos a futuro. Entonces no es que las Islas Malvinas son unas pequeñas islas que no le importan a nadie. Son estratégicas y claves. Es un portaavión natural, extraordinario, desde el cual se puede llegar a cualquier lugar del mundo en muy poco tiempo, por las características geográficas. Así que yo escribí este libro, Crónicas Patrias, en la búsqueda de ir a conocer los hechos de heroísmo. ¿Y qué me encontré? Me encontré con Carlos María Vergara. En el año 82 tenía 36 años, 4 hijos, era mayor del ejército. Y yo le pregunté, le digo, Carlos, esto en el 2002, hace como 11, 12 años, le digo, Carlos, ¿vos qué hiciste antes de ir a la guerra? Te ibas a una guerra. Porque viste, una cosa es charlarlo, pero después cuando lo ponés en palabras reales, me dice, mirá, yo, dice, esa misma noche antes de partir, yo sabía que iba a Malvinas, así que yo me afeitaba siempre a las 6 de la mañana y decidí afeitarme a la noche antes de acostarme. Digo, ¿y por qué? Dice, no, dice, porque no quería que a la mañana se despertaran mis hijos. ¿Qué le iba a decir? Si yo me he soñado toda la vida con recuperar Malvinas. Así que le di un beso a cada uno y le dije a mi esposa que ponga la pava al día siguiente, que a las 5 de la tarde volvía. Carlos María Vergara volvió 111 días después. Es entrerriano, de Islas del Ibicuí, y fue uno de los últimos en ser liberado por el ejército de Inglaterra. El Tato Barzola vive allá, la familia del Tato vive en el barrio Consejo, Tacuarí 3 de febrero. La madre ama de casa, el padre metalúrgico. A los 18 años el Tato tenía todos 10. El mejor promedio de la fragata Libertad. Entrerriano, hijo de laburante. Y entonces le dieron un premio. Usted se va al Belgrano, le dijeron. Digo, ¿Tato un premio? Dice, defender la patria es un premio. ¿Quiénes tienen la posibilidad de defender la patria? En concreto. Tenía 19 años el Tato. Cuando estallaron las 2 bombas que le tiraron al buque General Belgrano, él estaba acostado durmiendo. Estaba en su hora de descanso. Se despertó y fue a ocupar el puesto que le habían encomendado. 19 años. Lucha contra incendios. No sabía atarse las botas. Un pobre chico. Lucha contra incendios. Ahí estuvo el Tato peleando contra 2 misiles que le tiran al Belgrano. Lo van a buscar. Salen a cubierta, porque si no lo iban a buscar sus compañeros, el Tato seguía ahí hasta el día de hoy. 35, 36 horas en el mar estuvo, hasta que lo rescataron. Llegó a Paraná y llegó al barrio Consejo. Le había avisado a un tío. Todo el barrio, toda la cuadra lo estaba esperando, con aplausos, porque volvía el héroe. Pipo Benza pertenecía a la Fuerza Aérea Argentina. Pipo manejaba un Learjet. Es un avión que no tenía armas. Disparaba fotografías. Pero él iba a la madrugada, apuntaba a una fragata inglesa, disparaba fotografías y ellos creían ser atacados. Y levantaban a toda la tropa. Es que cuando se daban cuenta de que eran fotografías, ya era tarde. Y atrás, cada tanto venía uno que no tiraba fotografías. Es el trabajo de Benza, entrerriano, vivía allá cerca de los ladrilleros, ya falleció, en la zona de Miguel David, por ahí. Una vez le tiran un misilazo, pasa por la panza del avión, el avión empieza a caer 6 cuadras en picada y logra estabilizarlo antes de que se desintegre. Y le digo, Pipo, ¿qué es más importante en una guerra? ¿El hombre o la máquina? El hombre, me dice. El hombre es el que determina. El hombre o la mujer, ¿no? Roberto Andrade tenía 19 años, era de Curuzuco, Atiá, pero estaba estudiando acá en Entre Ríos.
Queda solo en un claro de piedra. Le dice a su compañero, andá vos, yo no puedo más, las piernas no le daban. Quedó solo a la madrugada en Malvinas, lo venían persiguiendo. ¿Y qué dice? Bueno, se aparecen, los mato. Los empieza a escuchar, eran como 5 o 6 contra él solo. Y los enfrentó. Muy rápidamente le sacaron las armas, las zapatillas y demás. Dice, cuando fui al frente tiré para ganar. Héctor Rosell, de la Fuerza Aérea, 2 bombazos le cayeron a Héctor Rosell. Uno la primera noche en que llegó, la segunda le cayó muy cerca de donde estaba el radar. ¿Por qué los ingleses querían voltear el radar? Porque el radar era el que llevaba a los combatientes en los aviones al combate. Siempre querían destruir los radares. Se sacudieron, estuvieron 24 horas y volvieron a poner en funcionamiento el radar. Ricardo Velázquez vivía en San Benito. Ricardo Velázquez ve en una isla, que es la isla Borbón, ve cómo explota su avión. Un grupo comando incursiona, el avión estacionado y lo hacen reventar. ¿Qué hizo Velázquez? Dice, yo me quise volver, pero no, quería volver a buscar otro avión. Logra el transbordo hasta el continente, hasta la zona continental, y no lo dejaron volver, ya está, le dijeron. Juan Carlos González y Ramón Duarte pertenecían al escuadrón Alacrán de Gendarmería, los dos ya fallecieron. Ramón Duarte vivía en Concordia y Juan Carlos vivía a 10, 20 metros del parque acá, del Parque Gazano. Pertenecían al escuadrón Alacrán. ¿Saben por qué le pusieron ese nombre? Porque ellos, como los bichos, tenían que ir escondidos, trasvasar las líneas enemigas y picar de atrás. Me dice Juan Carlos, cuando caía uno de ellos, el resto disparaba. No querían saber nada con enfrentar, no querían saber nada. Se iban, venía el helicóptero, los buscaban, no los encontraba más. Cuando caía uno de los nuestros, atrás venía otro. Y si caía ese, iba yo. Y si yo estaba por caer, tenía que aguantar porque sabía que ahí venía mi compañero. Y dice, y esa es la diferencia entre los que pelean por la plata y los que pelean por la patria. Así que de eso van mis crónicas patrias. Yo voy a decir algunas cosas más. Solo una fecha, no se tienen que aprender la fecha de memoria, ni mucho menos, pero sí el concepto. Es importante. Izar una bandera es subirla a un mástil, arriar una bandera es bajarla. Yo voy a decir subir y bajar, para que sea más fácil. Pero por la duda, claro cómo se debe pronunciar de manera correcta. La Malvinas estaban en manos de España. En 1810, nosotros con la revolución dijimos que queríamos gobernar, lo hicimos y nos llevó hasta el año 1820, que bajamos del mástil de Malvinas la bandera de España e subimos la bandera argentina. En 1829 decretamos la comandancia militar de las islas, un hombre, Bernet. Parte de su familia de sus descendientes viven acá en Paraná. Bernet, 1829, fíjense, de 1810 a 1829 lo que nos costó, porque no es fácil llegar. En el verano del año 1833, Inglaterra invade las Islas Malvinas, baja del mástil la bandera argentina y sube ese mástil la bandera de Inglaterra. En el invierno de ese mismo año, el gaucho Rivero, un entrerriano de Concepción del Uruguay con otros 8 gauchos, no sé cómo hicieron, cruzan el mar y llegan a las Malvinas. Dicen los informes de ellos, de Inglaterra, que era un pendenciero, un matón. Miren, ¿saben lo que hizo el gaucho Rivero? Bajó la bandera de Inglaterra del mástil, y esto está registrado, y subió la bandera argentina. Por eso nosotros la tenemos en los billetes de 50 pesos. Resistieron 4 o 5 meses, que no es poco, a chancletazo. No se sabe cómo lograron hacer eso, pero resistieron. Porque en el verano del año 1834, Inglaterra volvió a invadir las Malvinas, bajó la bandera que había izado el gaucho Rivero e izó la bandera de Inglaterra. Los mataron a todos menos el gaucho Rivero. Por alguna razón no lo pudieron hacer. Lo trajeron acá, se cree que murió en la batalla de la Vuelta de Obligado.
la bandera de Inglaterra flameó en el mástil hasta las 7:15 de la mañana del 2 de abril del año 1982. Cuando Argentina recuperó las Islas Malvinas para su soberanía, bajó la bandera de Inglaterra e izó la bandera argentina, la de Belgrano, que flameó en ese mástil hasta las 11:20 del 14 de junio de ese mismo año. Cuando Inglaterra, tras su nueva invasión y la resistencia argentina por más de 70 días, bajó de ese mástil la bandera argentina e izó la bandera de Inglaterra, que le flamea hasta el día de hoy. Por eso nosotros decimos que volveremos a Malvinas, porque es lo que hicimos toda nuestra historia. Siempre hemos vuelto. Lo que queremos es que el día que volvamos sea definitiva. Y voy a decir algo que es un concepto tremendo y difícil, que a veces creo que no corresponde decirlo en todos lados, pero yo lo digo igual, si es para discutir. Hay un concepto que es tremendo, y en este contexto de los que estamos viendo estos días es mucho más tremendo, así que hay que decirlo siempre con cuidado, pero es el concepto de guerra justa. ¿Puede haber una guerra justa? Es una pregunta. Vamos a ver. Desde la moral, desde la justicia, desde el amor al prójimo, desde el cuidado del ambiente, desde ser buena gente, y todas las guerras son injustas. Ahora bien, desde la historia, y este es un concepto científico, hay guerras que son justas. ¿Qué dice la historia? Más de 3.000 años de historia. Es justo que un país que tiene una parte de su territorio en manos de un poder colonialista, imperialista, globalizante, pónganle el nombre que ustedes quieran, como Inglaterra, es justo que reclame su soberanía. Y esto es justo independientemente de quién inicia el conflicto bélico e independientemente de las características del gobierno de turno, porque tiene que ver con su historia grande, no con su historia reciente. Es un concepto histórico dificilísimo, porque yo tengo que plantear que la guerra de Malvinas, a pesar del dolor y de nuestros caídos, es una guerra justa para el pueblo argentino. Justa desde el punto de vista histórico. Entonces ya no son chicos de la guerra, son héroes de nuestra patria. Y con esto termino, no los molesto más. Cuando nuestros patriotas firmaron la Declaración de Independencia, nuestra Declaración de Independencia del año 1816 decía que teníamos que ser libres de España y su metrópoli. Y se armó un debate tremendo. Esto es todo oficial, lo pueden buscar, es oficial. Un debate tremendo, porque algunos querían agregarle algo más y otros no querían. Entonces se arma una sesión especial y secreta, 5 días después, y sin que nadie sepa, se le agrega al costadito ser libres de España y su metrópoli y de toda dominación extranjera, para que no haya duda. Porque si no era España venía Francia, y si no era España venía Inglaterra. Por lo tanto, hoy estamos complicados para hacer cumplir nuestra Declaración de Independencia. Nos falta todavía un poquito. No somos libres de toda dominación extranjera. Hay que seguir discutiendo estas cosas. Y en este contexto mucho más. Por eso yo siempre cierro diciendo dos cosas. Primero, que el que nos enseñó primero estas cuestiones fue Manuel Belgrano, que enfrentó a Inglaterra en las invasiones de 1806 y 1807. ¿Sabes lo que dijo Belgrano? Dijo, ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo. Punto y aparte. ¿Qué es amar a Malvinas? Amar a Malvinas no es querer la guerra. ¿Quién quiere la guerra? No, nosotros acá ninguno. Son ellos los que transforman Malvinas en una base militar. Hay una pregunta que hay que responder. Si ellos tienen una sola bala o 1000 balas en Malvinas y están los cañones que ellos tienen en Malvinas al pecho de quienes apuntan las 24 horas del día, los 365 días del año,
apuntan al pecho de los argentinos, porque es imposible entender un dominio colonial en el año 2023 que no sea a través de un poderío militar. Porque si no es por poderío militar que nos juntamos a discutir y se cerró el problema. Si tenemos todos los argumentos. No tienen un argumento, más que las armas. Por lo tanto, son ellos los que nos llevan siempre a esta situación de peligro para nuestro pueblo. Por lo tanto, no es una apología de la guerra. Y amar a Malvinas tampoco es hacerle el juego, y esto es muy importante, a las políticas del gobierno militar que ejerció de manera de facto entre 1976 y 1983. Por esto que les contaba al principio, cuando les decía lo de las plazas, porque decir eso es ocultar el papel del pueblo argentino, que llenó las plazas y no las abandonó nunca más. ¿Saben lo que se lee por ahí? Y lo pueden encontrar, pónganlo en cualquier lado, que tras la derrota en la guerra de Malvinas, se terminó la dictadura militar. ¿Lo han escuchado eso alguna vez? Así nos cuentan el cuento, pero si eso es así, nosotros le tenemos que agradecer a Margaret Thatcher porque gracias a matar a nuestros compatriotas pudimos terminar con el gobierno de facto. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Decimos que hay que reivindicar el papel del pueblo argentino. Después hay una cuestión. Una cosa es hablar de la guerra, como yo estoy haciendo ahora aquí, y otra cosa es ir a la guerra. Por lo tanto, todo lo que he dicho, lo he dicho con respeto y con cariño y con afecto a todos los que han ido a combatir a Malvinas. Sabemos que nosotros fuimos a Malvinas en el 29, nos tuvimos que ir, perdimos. Sabemos que fuimos con el Gaucho Rivero, nos tuvimos que ir porque perdimos. Fuimos en el 82, nos tuvimos que ir porque perdimos, pero volveremos, que es lo que decimos los patriotas, y sin pasaporte, para ver flamear la bandera de Belgrano de una vez y para siempre en el mástil de Malvinas, y para que cualquier día, a las 5 de la tarde, alguien abandone el Hotel Malvinas y se prepare unos buenos mates amargos. Muchas gracias. Gracias Pablo, a vos. Gracias a los presentes por estar atentos. Gracias, Luz.